Internet está lleno, plagado, atestado de contenido sucio, información errónea y conversaciones que no llevan a nada. Acá en el podcast de MyClips queremos contrarrestar eso, porque sabemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es por ello que traemos contenido sano para tus oídos. 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 Acá inicia el podcast de MyClips. Así es, muy buenas a todos los que en este momento están viendo y escuchando este podcast del canal de MyClips, viendo a través de YouTube, escuchando a través de las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas que por ahí está también el podcast de este canal, con algunos podcasts que ya hemos grabado. Muy feliz, contento, muy agradecido también por el buen recibimiento que hemos tenido, a pesar de que el canal pues es relativamente nuevo. Ahí estamos trabajando en este proyecto que se llama MyClips, que es, como conversaba con mi invitado del día de hoy ahora, educar a la gente, o más bien ayudar a la gente en temas. Acá en Costa Rica, donde grabamos esto, a nivel mundial también hay muchas radios, hay muchas televisoras que educan, así como también hay otras que no educan mucho. Yo digo que el eslogan de este canal es llevar un contenido sano para los oídos, y esa es la idea. Aquí traemos temas en este podcast, que es un formato que me gusta muchísimo, lo disfruto muchísimo, escucho muchos podcasts cristianos, de temas, de música, entre otros. Y pues quería traerlo acá al canal, y ya ustedes han podido escuchar algunos, y la idea es esa. Hoy el tema es un temazo, un tema que yo creo que es de nunca acabar, un tema que hay que aprender muchísimo y que lastimosamente pasa en el pueblo de Dios, como es el tema de las finanzas. Hoy estaremos conversando sobre un tema referente al mismo, pero antes de conversar, antes de iniciar, evidentemente saludo a mi invitado del día de hoy, que ahí nos hemos conocido en la emisora Faro del Caribe, donde yo laboro, y también pues él ha grabado su contenido para la emisora, consejero familiar, entre otros espacios ha estado, también a Luz de la Palabra, si no me equivoco. Así es. Él es Cristian Chacón, él es coach de vida, liderazgo y negocios. Él es conferencista y emprendedor, líder del proceso de planificación estratégica de las Asambleas de Dios en Costa Rica, director de coaching Kingdom International, ahí me perdona por el inglés que no es tan bueno, y desarrollador del programa Finanzas para Todos. Eso como referencia para que ustedes sepan quién es. Igualmente él se va a presentar muchísimo mejor. Cristian Chacón, hoy con nosotros. Cristian, gracias por confiar en este proyecto y gracias por estar en nuestro podcast. Bueno, gracias Michael por la invitación, por el espacio de estar acá. Un cordial saludo para toda la gente que nos está escuchando, para la gente que se va a ir sumando a cada uno de los programas, a este proyecto que, como bien decís, es muy importante y apenas está iniciando, pero que tiene muchísima proyección. Para la gente que nos va a estar viendo, pero especialmente para la gente que dice, yo necesito mejorar el tema financiero. Yo necesito conocer cómo mejorar lo que a nivel de finanzas estoy haciendo ahorita y lo que a nivel de finanzas necesito poder desarrollar. ¿Por qué? Porque este es un tema que a veces la gente dice, ¿solo para la gente que tiene problemas económicos? No, es para la gente que quiere mejorar el rendimiento de las finanzas. Sobre el tema de finanzas en la iglesia siempre hay un mito. ¿Cuál es ese mito? Que no podemos hablar mucho de finanzas. Porque entonces resulta que somos muy materialistas. La gente cree que Jesús anduvo en chancletas toda una vida, y sí, posiblemente sí, pero era el vestido, la ropa que se usaba en aquel entonces. De repente, si estuviéramos en tiempos un poquito más modernos, hubiera usado unas Converse, qué sé yo, y eso hubiera sido el calzado que hubiera tenido cómodo, ¿verdad? No nos pagan por marcas, ¿verdad? Para sí, no decir más. Pero bueno, no hay problema que tenis digas, ahí, aunque no patrocinan, pero no hay problema. Bueno, ahí de repente alguien que conoce viene y se pega por aquí. Pero entonces, se cree que el Señor, que el Maestro no tenía, y se ha venido, digamos, desde la Edad Media, y esto se ha calado mucho en nuestros pueblos latinoamericanos, ha venido creyéndose que si yo hablo mucho del dinero es que soy muy materialista. Es más, hay gente que cita la palabra y dice, yo no quiero tener dinero porque la palabra dice que si tengo mucho dinero después me voy a olvidar del Señor. Y vamos a hablar en un rato de que no es eso necesariamente, sino que lo que necesitamos es saber, y esa es la base de lo que vos decías de Finanzas para Todos, que es uno de los programas que hemos desarrollado, además de emprendimientos, además de liderazgo, además de temas de planificación, no solamente a nivel de empresas, sino que hemos
trasladado muchos de esos conceptos a la iglesia, sin meter el mundo en la iglesia, que eso es otro mito, pero eso es para otro programa, sino darle a la gente herramientas que se utilizan en la vida actual, vida cotidiana, para poder hacer las cosas de una forma más ágil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te mencionaba ahorita? El tema de las finanzas es un tema para poder centrarnos en un concepto básico: administrar bien. Si no administramos bien la parábola de los talentos, ¿verdad? Que la mayoría de personas la conocen, pero la digo por aquello de que no. A uno le dio mucho, a otro le dio medio, a otro le dio poco, y al final los dos que tenían más produjeron el doble de lo que tenían. Pero el que se le dio menos, un talento, que es lo que nos dice la palabra en Mateo, simple y sencillamente lo metió debajo del colchón, como decimos en Costa Rica. Le dio miedo, no lo desarrolló, no quiso desarrollarlo, no le importó, estaba pensando en otra cosa. Y al final de cuentas, al cerrar esta parábola, al cerrar esta narración, el Señor dice, bueno, los que produjeron bien fueron buenos siervos, fieles, que en lo poco fueron fieles y que en lo mucho van a ser puestos, entonces que pasen al gozo del Señor. ¿Qué es lo que quiere decirnos el Señor ahí? Que bueno, que la administración, que el poder multiplicar, que el sacarle el mejor rendimiento a lo que tenemos, es lo que nos va a traer bendición a nuestras vidas. Buenísimo, Cristian. De hecho, no te informé al principio, hacemos siempre una introducción. Lo hiciste sin que te lo informara. Salió. Para poder Espíritu ya, Santo. sí, para ya poder hacer el cambio. Es muy bueno. Ese es el tema que estaremos conversando. Propiamente el tema 7 principios financieros de éxito. Exacto. Es así. Correcto. Nada más también, aparte de la introducción que nos hiciste, Cristian, coméntanos, porque yo lo dije muy rápido, para que la gente sepa con quién estoy hablando, con quién estamos hablando y principalmente a quién están escuchando, alguien que sabe. Coméntanos, resumido, ¿qué es lo que haces? Bien, vamos a hacerlo un poquito breve, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos una empresa, mi esposa y yo tenemos una empresa de coaching, ambos somos coaches, ¿verdad? Nos dedicamos al tema de entrenamiento, de desarrollo en organizaciones y con personas. Además de eso, el Señor, por distintas razones, única y exclusivamente en su voluntad, nos llevó a Asambleas de Dios. Y empezamos un proceso de planificación. Con Asambleas de Dios establecimos o facilitamos el proceso con el que hay 10 objetivos estratégicos con los que Asambleas de Dios ha venido trabajando una serie de acciones a nivel nacional, y estábamos a cargo de facilitar el proceso, de acompañar, de ir a capacitar iglesias, pastores, zonas, regiones, toda la distribución. A partir de ahí se abre un mundo muy distinto. Que es en donde empezamos a entrenar liderazgo, en donde empezamos a trabajar ya con personas que están haciendo algo no solamente afuera en sus trabajos, sino que también a nivel de iglesia. Empezamos a trabajar procesos de coaching, a diseñar programas, a diseñar estrategias basadas en la palabra de Dios y que verdaderamente empiecen a desarrollar y a fortalecer el pueblo cristiano. En algún momento en la vida, el Señor me presenta el tema de finanzas. Es todo un testimonio que sería un poco extenso, pero en algún momento, ¿verdad? Sí. El Señor me dice, prepárese en finanzas. Yo le digo que no, que yo no quiero. Igual que en planificación, mi esposa me dijo, mire, el pastor tal, que es el presidente de Asambleas de Dios, dice que usted puede venir a hacer un tema de finanzas. Yo le dije, no, pero estas son las cosas del Señor. Cuando usted dice que no, ¿verdad? Al final de cuentas es donde usted siente ese peso y después ya te das cuenta que es el Señor el que te lleva por ahí. Bueno, cuando empezamos en el tema de finanzas, el Señor nos dice que nos preparemos. Yo me resisto, sin embargo me preparo un poco. Me resisto particularmente porque no tenía claro o no tenía bien establecido cuál era el proyecto que él quería que yo llevara adelante. Entonces lo primero que uno dice es, pero yo no enseño sobre finanzas. Mi tema es muy de administración, mi tema es muy de otra línea, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte financiera, pero empezar a hablar de finanzas es otro universo. Hasta que en algún momento en el proceso, como te digo es un poco largo, ¿verdad? Pero hasta que en algún momento en el proceso me doy cuenta de que no en vano trabajé en bancos, no en vano, y te voy a contar un poquito la historia del Banco Anglo, un banco que fue muy grande en Costa Rica y que cerró en algún momento, después Banco Nacional, algunas entidades que daban financiamiento para microempresarios, esa es la parte que me une con el emprendimiento, una asesoría en la Municipalidad de San José, en la tesorería, pasar a un proyecto de la Unión Europea que administré 13 millones de euros que se aplicaron a nivel país, después de ahí un proyecto en una farmacéutica, en una de las 5 farmacéuticas más grandes del planeta, que tiene una oficina acá en San José.
y que tenía que ver con procesos antisoborno, anticorrupción, yo estaba en el área de finanzas, casualmente, viendo todos estos procesos y desarrollando algunos programas a nivel de toda la región, desde México hasta Ecuador, más o menos, y después pasar a un proyecto de reforma financiera en el ICE, en donde estaba a cargo de la Dirección de Gestión del Cambio en este proyecto y que tenía que ver con la reforma de finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad, y en ese momento salgo. Entonces, cuando uno empieza a ver los puntos hacia atrás, uno dice, pero mira, toda la vida he estado en finanzas. Lo que pasa es que no sabía que todo esto en algún momento el Señor iba a empezar a utilizarlo. Y empezamos con una consigna, que es la parte importante: ir al pueblo de Dios. Porque en el pueblo de Dios es donde lamentablemente, lo vamos a tocar ahora, posiblemente dentro de un rato, es donde la gente está complicada financieramente. La gente escucha, ve y oye y dice, es que a un cristiano yo no le presto. Es que son los que traen problemas porque están endeudados. Entonces, la cara que estamos dando como pueblo de Dios, de repente no es la mejor. Y eso afecta a la iglesia, afecta a las finanzas, el tema de diezmos, el tema de ofrendas, todo este tipo de cosas vienen en un encadenamiento en donde lo que el enemigo ha querido puntualmente es tocar una de las áreas más sensibles para tener, como decimos, al pueblo debajo del zapato. Porque lo querramos aceptar o no, aunque todavía, como hablábamos del mito de las finanzas, no se quiere hablar mucho de eso, si no estamos bien económicamente vamos a tener un montón de problemas. Es la causa de los robos, es la causa de los divorcios, la depresión, el estrés, muchísimas cosas. El que la gente no tenga una buena escolaridad muchas veces pasa por allí. Entonces, esa mentalidad de pobreza que a veces ha estado metida en nuestros pueblos. Entonces el Señor nos dice, vayan primero a la iglesia. De un momento a otro esto se empezó a abrir. Se empezó a abrir hacia las empresas. Entonces tengo un banco, es un cliente mío, y otras empresas que están empezando a hablar. Nadie puede negar la situación fiscal que estamos entrando a vivir, una situación de recesión a nivel general, que es el momento de entrenar, número uno, a los cristianos con principios y valores que permitan que se desarrollen. Eso. Y ahora el Señor nos está dando un tema en la parte política, pues es otro tema. Sí. Es otro tema que podemos hablar después. Perfecto, Cristian. Eso es para información también a todos los que nos están escuchando y viendo. Yo veo mucho la cámara, pero es para ver que todo esté bien, ¿verdad? Algunos se preguntan por qué ve tanto la cámara después de eso. Pero bueno, ya ustedes pueden escuchar a Cristian, su trayectoria, lo que él hace, quién es él. Y bueno, a escuchar ese gran tema que tenemos el día de hoy acerca de 7 principios financieros de éxito. Vamos a hacer el cambio y venimos ya a la conversación. Ahora llega el tiempo de la conversación. Ponte cómodo y disfruta del tema de hoy. MyClips Podcast. Bueno, y así llegamos ya ahora sí al bloque ya de la conversación. Ya conocimos a Cristian, ya estamos listos con el podcast. Usted con su cafecito ahí en el taxi, donde sea que nos está escuchando, disfrute del temazo del día de hoy. Cristian, 7 principios financieros de éxito. Bien, para hablar de principios financieros de éxito, Michael y gente que nos está escuchando, tenemos que entender que es un principio. Un principio es algo que nos protege. Si yo salgo, un principio es como un paraguas, como una sombrilla. Si yo salgo a la calle y está lloviendo y no llevo algo con que taparme, ¿qué va a pasar? Me voy a mojar. Eso, ahora, si llevo algo con que taparme, de repente me mojo, dependiendo del aguacero, pero me mojo menos. Eso va a depender de la intensidad. Sin embargo, este principio de taparse con un paraguas, con un periódico, con una capa, con una sombrilla, con lo que usted quiera, funciona tanto para la gente que cree en eso como para los que no creen. La ley de la gravedad es otro principio. Si yo salgo a una ventana en un edificio de 7 pisos y trato de caminar por el aire, va a suceder, sea cristiano o no sea cristiano, que me voy a venir 7 pisos para abajo y me voy a dar un buen golpe. Lo mismo sucede con la ley de tránsito, con hacer las cosas correctamente. Entonces la palabra de Dios ha establecido varios principios, de los cuales hemos rescatado 7, por medio de los cuales yo puedo proteger mis finanzas. Las finanzas hay que verlas muchas veces, o se ven muchas veces, como un juego. Es parte de lo que enseñamos en nuestros seminarios. Por ejemplo, tenemos un seminario que se llama 9 pasos hacia la libertad financiera, en donde tratamos de sacar a la gente casualmente de la esclavitud financiera, que es en lo que la mayoría de personas viven. Entonces, en 9 pasos hacia la libertad financiera, lo que hacemos es ir subrayando o marcando o diciéndole a la gente, mire, estas son algunas
señales de que usted puede estar en esclavitud financiera. ¿Para qué? Para que se salga de eso. Aquí no los invitamos a invertir en bolsa, no les decimos que por favor, que al final les damos un crédito. No, nada de eso. Es darles principios que están en la palabra de Dios. Entonces, al lado de esto, hemos desarrollado 7 principios, hemos analizado 7 principios con los cuales yo puedo empezar a protegerme a nivel financiero. Y sobre esto nos habla la palabra en Proverbios 14:12. Muchas veces el camino que nosotros tomamos creemos que es un camino adecuado, que es un camino que está bien, pero nos lleva a nuestra muerte y a nuestra perdición. Entonces, si yo no sé manejar o yo no sé cómo o cuáles son las reglas del juego del dinero, por llamarlo de esta forma, y pensemos en un juego de mesa. Cuando usted llega a un juego de mesa, lo que usted quiera jugar, no sé, usted tiene que saber las reglas, porque si usted no sabe cuáles son las reglas de ese juego, lo que va a pasar es que en la que menos se da cuenta ya usted empieza a perder. Y eso sucede con las finanzas de la gente. Muchas veces las personas no saben que tienen que verlo como si fuese un juego, no porque sea sencillo o cualquier cosa, sino porque tienen que tomar esa decisión o darles importancia, y cuando se dan cuenta ya van perdiendo. ¿Qué es perdiendo? Fiar a alguien. Y le cayó el embargo, una hipoteca, una compra que no consultó con el Señor, una serie de cosas que pueden estar pasando, una deuda, empezar a gastar a la libre porque ahorita puedo comprar, y entonces como puedo comprar, pues compro lo que quiera y no administro, que es lo que hablábamos al inicio en la introducción, correctamente lo que Dios me está dando, y de un momento a otro entonces la gente empieza a decir, ay, se me vinieron todas juntas, ay, es que no salgo financieramente. Y lo que pasó fue que en ese juego, ¿verdad? Llamémoslo así, en ese juego no conocía las reglas y perdió. ¿Qué son 7 principios financieros de éxito o principios financieros de éxito? La forma de empezar a tener las fichas ordenadas, la forma de empezar a tener las reglas adecuadas y que yo las sepa, que están basadas en la palabra de Dios para poder decir, bueno, hacia ahí vamos. De hecho, sí me gusta. Yo lo pondría, me gusta mucho el ajedrez a mí. Muy bien. Y es mover la pieza a donde debe ser con cuidado, porque un mal movimiento, jaque y después jaque mate. Y después jaque mate. Me gusta el ajedrez, me gusta el ajedrez también, y exactamente así es. Usted mueve las piezas como sea, y ¿qué es lo que le dice su contrincante? No, el alfil no se mueve así. No, la torre no. Es más, usted puede mover al rey, no se los puede brincar a todos, pero sí lo puede hacer con la torre o con el caballo. Con la torre no, con el caballo, ya, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son reglas establecidas. Yo tengo que saber cuáles son. Entonces, así ahí vamos. Vamos con el primer principio, Cristian, para empezar a conversar. Antes de poder establecer principios, yo necesito tener claro que si no vivo bajo estos principios, voy a meterme en problemas. Voy a estar en problemas. Y de repente la gente que nos está escuchando, nos está viendo ahí por YouTube, dice, pues ya yo estoy en problemas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a ir viendo cada uno de ellos. El primero de todos es el principio de humildad y dependencia económica. Yo necesito reconocer que todo es y viene de Dios. Que mi carro, que mi casa, que mi trabajo, porque muchas veces decimos, es que yo soy el que se mató estudiando. Es que yo soy el que todas las noches se acostó a las 3 de la mañana o trasnochó, tomó tiamina, lo que usted quiera, e hizo de su vida la carrera que hizo. Pero si no hubiésemos tenido la salud, si Dios no nos hubiera dado la oportunidad de hacer cada una de estas cosas, por más que nos hubiésemos esforzado, como nos enseña la palabra, no hubiéramos podido hacerlo. Y tenemos que saber claramente que todo es de Dios. Dios es el que nos puso en el trabajo por causa de la gracia de Dios y su misericordia para nuestra vida. Nosotros fuimos escogidos entre 3,000 personas que estaban ahí haciendo fila para el puesto. A nosotros nos dieron las posiciones que nos dieron nuestros hijos, todo lo que somos, porque esto también se conoce con otra palabra, Michael. Estamos hablando de mayordomía financiera. Otra vez volvemos a la parábola de los talentos, o sea, el buen mayordomo, el buen administrador, y eso es lo que tiene que ver con esto. Yo tengo que ser tan humilde para decir, wow, es que la verdad es que nada es mío. Muchas veces la gente dice, bueno, es que yo sé que cuando me muera no me llevo nada. Mentira. Va a llevarse la carga espiritual de sus decisiones buenas o malas. Y vemos algo que es algo muy interesante que hay que decir aquí. Vemos en las iglesias a donde hemos ido, ya hemos pasado con este programa por más de 1,850 personas, tanto a nivel de iglesia como a nivel de bancos, o empresas, perdón. En todo lado vemos gente, cuando hablamos de pueblo de Dios, salva, pero no bendecida.
Salva porque recibieron al Señor en su corazón, porque fueron restaurados de muchas cosas, pero manejando las finanzas como la manejaban sus papás, como la manejaban sus tíos, como la manejaba yo no sé quién, y entonces no tienen bendición. Y muchos dicen, bueno, es que esta es la vida que me tocó vivir. No, la palabra de Dios nos enseña que si vamos a hacer cabeza y no cola es porque debe haber una situación mejor a la que tal vez en este momento estamos viviendo. Entonces, básicamente por ahí va el primero. Muy bueno, y me nacen dos preguntas. La primera, bueno, dos preguntas como comentario también, porque uno pues se puede decir, usted habla de las finanzas en la iglesia, a veces, ¿verdad?, cierran la puerta a hablar de las finanzas, porque se ha conocido como mucho lo que el famoso evangelio y la prosperidad, y bueno, la plata en la iglesia cuesta mucho tocarlo. Pero, número uno, la Biblia me habla de dinero, de finanzas, de economía, sí, con lo que usted me está hablando. Incluso Dios nos manda a nosotros a ser mayordomos. Hay un punto que no me quiero adelantar, pero incluso que traes, incluso es ser administradores, buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Como digo, no voy a adelantarme porque eso lo vamos a conversar, pero Dios nos manda y Dios habla de dinero. A la Biblia habla de, así a lo tico, habla de plata y de ser buenos administradores. Y me gusta muchísimo poder traer ese tema acá y entender de que todo es de Dios, como usted hablaba, que es lo principal. Absolutamente todo. Mis hijos no son mis hijos. Es más, mi jefe no es mi jefe. La palabra me enseña que todo lo tengo que hacer como para el Señor. Entonces quiere decir que la persona a la que yo digo siempre y paso renegando de que es mi jefe, al final no es mi jefe, es Dios el que me puso ahí. Y es Dios el que me va a permitir salir adelante. Ahora, dos cosas que acabas de decir que no quiero pasar por alto. Número uno, la teología de la prosperidad. La odiada teología de la prosperidad. Sí. Que es cierto que en algunos lugares de repente se ha malinterpretado, pero es una respuesta a la teología de la pobreza, que es la que nosotros vivimos. La teología de mi carrito. Yo no quiero nada, o sea, yo no quiero tener una casa en los lugares finos, con una casita, o yo quiero un trabajito para ir saliendo. Esa mentalidad es la que después, generaciones a futuro, generó una reacción contraria a lo que conocíamos, siempre utilizando la palabra de Dios. En 9 pasos hacia la libertad financiera hablamos puntualmente de esas dos cosas, la teología de la pobreza, la teología de la prosperidad, y la contrastamos con lo que dice la palabra, que es la teología de una buena mayordomía. Y la otra cosa que hablamos, o que decías aquí, la palabra de Dios tiene más de 2.300 versículos que hablan sobre finanzas y posesiones. La palabra trae más de finanzas, de mayordomía, de buena administración, de posesiones, de cómo las tengo que manejar, que de fe, que de misericordia, que de amor, que de salvación. Entonces quiere decir que en la palabra de Dios está el manual que nosotros necesitamos para poder manejar nuestras finanzas correctamente, pero hemos caído en la trampa de, eso no lo toquemos, hermano, hermano, eso no lo hablemos. Entonces estamos muchas veces en los problemas de los que estamos, como dice la palabra también, que por falta de conocimiento, el pueblo, diríamos aquí, se endeuda. Por falta de conocimiento, el pueblo vive coyol, quebrado, o no me acuerdo cómo se decía, ¿verdad? Que decían los abuelos, o sea, vive apenas pasándola, y eso no es lo que el Señor quiere. Sí, que en cierta forma Dios quiere o sea, a ver, si lo podemos decir así, igual tú me corriges si no es así, pero Dios quiere que seamos prosperados, Dios quiere que tengamos dinero. Sin dinero, Cristian, no podemos tener comida, bañarnos, vivir, pagar el pasaje, gasolina. Si uno lee la palabra de Dios, y yo le estoy orando al Señor de que podamos ver los 7 principios, porque este tema es tan inmenso, ¿verdad? Si nosotros vemos fino la palabra de Dios no espera que nosotros nos enriquezcamos para tener una casa, un penthouse, una casa con 7 piscinas, toda la colección de carros de Tony Stark, ¿verdad? O sea, no, la palabra no quiere eso. La palabra quiere que usted sea próspero para que usted viva bien y usted traslade bendición. Así de sencillo. Bueno. Mi pastor me ha enseñado a mí, o nos ha enseñado a la congregación, que nosotros, y es algo que yo siempre rescato, que nosotros fuimos llamados a hacer bendición para trasladar esa bendición, y que no hay nadie más interesado en bendecirnos a nosotros que Dios. Porque si Dios ve en nuestro corazón que al momento en que yo soy bendecido, yo doy,
yo ayudo, yo hago que la obra se engrandezca, Dios va a decir, yo sigo dándole, yo sigo abriendo ventanas, yo sigo dando oportunidades, y ese es otro de los principios que no está aquí tan puesto claramente, pero que son complementarios a todo lo que estamos haciendo. Buenísimo, Cristian. Si queríamos con el siguiente punto para vamos a ver el segundo, el segundo principio. Principio de administrador y no de dueño, que muy como bueno. Decíamos, ese es el eje central de todo esto. Bueno. Cuando yo me siento el dueño de las cosas, yo tomo decisiones muy tarde. Si yo soy el administrador de un negocio que no es mi negocio, ¿verdad? Es un tema de actitud. Yo sé que las cosas han costado, etcétera, etcétera. Pero si yo soy el administrador de un negocio, yo rápidamente puedo decirle al dueño, puedo decirle al gerente, puedo decirle a alguien que esté más arriba, mire, hay que hacer un recorte de gastos. Pero si yo empiezo a darle vuelta a mi carro que tanto me costó, a mi carro que tanto me gustó, y mi carro que tanto me costó y tanto me gustó es el que me está matando y hundiendo financieramente, yo no me voy a deshacer del carro ni volver en bus. Va a ser muy difícil. Entonces, un administrador toma decisiones sin sentimentalismos. Yo necesito, en la situación en la que yo esté, y no quiere decir que sea siempre. O sea, a veces la gente dice, pero es que entonces me voy a deshacer y voy a perder todo lo que me costó. No. Nosotros los cristianos, es otro principio que podemos ver por ahí, y que mi pastor habla mucho de esto, sustituimos cosas, porque todas las cosas son para bien de los que aman al Señor. Entonces, a veces una crisis económica simple y sencillamente es un cambio de perspectiva, porque yo estaba haciendo las cosas mal. Y porque Dios necesita que yo abra mi mente hacia otro tipo de cosas y que vea milagros. Por ejemplo, una deuda. Hablemos de deuda. El que yo pueda ir a solicitarle un crédito y de repente la gente que nos está escuchando se va a quedar así pasmada, ¿verdad? Pero así funciona. En el reino así funciona. A veces usted viene y dice, bueno, pero es que si yo pudiera sacar el crédito al banco, ¿qué le pedí a Dios? ¿Le pedí dirección para ir por ese crédito? Porque está el recurso, entonces ahí no hay milagros. O Dios me mandó a sacar el crédito. Me explico, exactamente. Sí. Entonces, muchas veces trabajamos con gente, pues nosotros hacemos coaching financiero también para empresas y para alguna gente que no lo solicita, y a veces uno le dice, espérese. Ore, para ver si eso es lo que Dios quiere. Yo puedo contarle de casos de gente que ha dicho, ve hermano, yo no le iba a hacer caso, pero esperé y la cosa se arregló por otro lado. Pero si nosotros vamos de una vez al crédito, porque nos acostumbramos a eso inmediatamente, nos vamos a meter en una bola de nieve totalmente diferente y que nos va a ir quitando posibilidades. Por ejemplo, la administración tiene que ver con que yo sepa manejar las cosas. Yo no le puedo dar las llaves del vehículo a mi hija que tiene 9 años y decirle, Cristel, enciéndalo, porque sé lo que puede pasar. Muchas veces Dios nos está diciendo, yo no le voy a dar ese milagro financiero que usted está pidiendo. Porque como su corazón no es correcto hacia el dinero, usted lo que va a hacer es meterse en más problemas. Entonces hay mucha gente que tal vez nos está escuchando y dice, wow, pero yo necesito el monto que estén pensando, y Dios dice, no se lo puedo dar, porque usted lo que va a hacer es matarse, o va a causar un daño, o va a seguir en ese tipo de cosas. Entonces a veces Dios pone una barrera para que nosotros nos volvamos a Él. Nosotros tenemos que clamar constantemente al Señor, no llegar con una actitud de reclamar. ¿Por qué no me ayudas? Y entonces me enojo. Ve qué interesante con la administración, que tiene que ver muchos temas hasta de las emociones. La gente por un tema económico deja de servir en la iglesia. Exacto. Deja de congregarse, deja de orar. La palabra puede estar el Espíritu Santo pasándose y levantando todas las bancas en la silla, pero usted está pensando en lo que tiene que pagar y es exactamente igual como si no hubiera tenido absolutamente nada o no hubiera ido al servicio. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es donde el enemigo se aprovecha. Ahora, ¿cómo administro de una forma adecuada? Hay 3 cosas que son para administrar a nivel de lo que nos enseña la palabra y con sabiduría. Hay muchas, pero voy a hablarle de 3 muy rápido. Primero, tengo que gastar o invertir lo que gano en mis necesidades. Lo segundo, deudas, si tengo deudas. Y lo tercero, deseos. Lo que pasa es que mucha gente al principio gasta en deseos. Vienen los aguinaldos en unos meses, ¿verdad? Estamos saliendo de agosto. Aquí en Costa Rica vienen en 3 meses, ya empieza a haber dinero en la calle. Incluso a la hora de estar grabando esto, saliendo de agosto, a la hora que sale, ya estamos en septiembre. Ya estamos en septiembre, sí. Todavía menos tiempo, sí. ¿Ok? Entonces, dinero en la calle.
¿Qué es lo que la gente está pensando cuando recibe ese dinero? Las fiestas, los regalos, la ropa, teniendo deudas. Un temazo, es un temazo. Teniendo deudas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No estoy administrando bien, no estoy haciendo primero necesidades, después deudas y después deseos. Estoy poniendo los deseos primero, inclusive que las cosas necesarias. Mucha gente gasta en algo que no tenía que gastar y después de ahí me la juego con la comida. Aunque sea arroz y frijoles, como empezando a traer maldición sobre sus vidas. De hecho, sí, de hecho, bueno, ese es otro tema que es que dentro del, bueno, usted que trabaja en esto, el tema de las finanzas es muy amplio, en las iglesias hace muchísima falta, así como diciendo algunas cosas así al aire, por eso es que iglesias cierran, por eso es que, como decía usted ahora, la causa de divorcios, por algo usted lo dice, porque usted sabe, la causa, bueno, de muchísimas deudas, de gente tal vez pedir préstamos a donde no debe hacerlo. Incluso uno podría yo podría preguntar, ¿será que los créditos son de Dios o no son de Dios? ¿Será que si yo oro, Dios me dice, ok, sí, te doy el aval, te doy la respuesta sí, para que vaya a pedir un crédito? No creo, no creo. Usted pues evidentemente sabe más que yo, pues trabaja en este ambiente, y aparte me encanta muchísimo ese punto del ser administradores, saber que no soy dueño yo de mi plata, de mi trabajo, de mi familia, sino que Dios me lo prestó. Ahora, ¿qué estamos haciendo, verdad, con lo que Dios me prestó? En el momento en que yo administro mejor, voy a empezar a recibir más de Dios. La parábola de los talentos, el que le dio 5, lo multiplicó en 5 y no dice que se lo quitó, ni siga trabajándolo. Y le dio aquel 1 del que no quiso hacer nada. Entonces, tome, es lo que nos pasa en la vida. Yo empiezo en el kinder y después de que estoy en el kinder entro a la escuela, después de la escuela voy al colegio, voy a la universidad, llego al trabajo y empiezo en una posición, pero conforme empiezo a administrar esa posición bien, me dan un ascenso. Y voy creciendo. Lo mismo en la iglesia. Empecé sirviendo como mujer, empecé sirviendo, ordenando banca, lo que usted quiera. Y de un momento a otro alguien me ve porque estoy haciendo las cosas bien y ese es Dios a través del pastor, del líder, del diácono, de quien usted quiera. Y viene y dice, bueno, ahora, hermano, lo voy a poner en esta posición. Y usted va y sirve un retiro o sirve un encuentro, lo que usted quiera. Poco a poco esos talentos empiezan a ponerse en funcionamiento y es lo mismo que pasa con las finanzas. Hay un tema muy importante que nosotros enseñamos también sobre el tema de créditos. Me lo voy a brincar. Hay un principio que me voy a brincar ahorita que es el del contentamiento. Solo lo voy a mencionar muy por encimita ahorita. ¿Qué es el principio del contentamiento? Que yo esté satisfecho, no conforme con la posición en la que estoy, con el lugar en donde yo tengo que vivir. Muchas veces decimos, es que lo hablábamos hace un rato, es que voy a perder. No, no voy a perder. O sea, tal vez necesito recalibrar, reajustar y hacer algo, reconfigurar mi mente en el tema de las finanzas e irme hacia otro lado. El principio del contentamiento tiene que ver, con que yo pueda vivir feliz, no conforme. O sea, cuando la gente dice, Dios, un trabajito, okay, para ir saliendo. Sí. Bueno, posiblemente usted va a conseguir el trabajito para ir saliendo. ¿Qué pasa si usted empieza a pedirle a Dios un trabajo donde usted se pueda desarrollar y ser bendición para otros? Ahí cambia el espectro, ahí cambia la forma de verlo. Y si ahorita lo que tiene es el trabajito para ir saliendo porque está en una situación en donde le toca un trabajito, no se quede en ese trabajito. Siga todos los días buscando el tener un trabajo mejor, el hacer algo mejor, el poder llegar hacia adelante. Por ejemplo, nadie tiene lo normal, nadie tiene una proyección financiera de cómo se ve financieramente en 5 años. Ahorita estamos en el 2019. Nadie sabe, y muy poca gente se ha sentado a decir, ¿cómo voy a estar yo financieramente en el 2024? Usted va ahí, a lo que salga, a lo que vaya, a la mano de Dios, decimos muchas veces, y eso no es. Ese es el principio 3, el del contentamiento, pero el principio 4 es el de vivir de contado. Muy bueno también. ¿Qué es vivir de contado? Es no endeudarse, no ser avalista o aval, o no prestar aval ni ser fiador de nadie. La palabra nos enseña que por qué si yo hago una cosa de estas voy a permitir o voy a ver que me quiten mi cama debajo de mí. Porque muchas veces por ayudar, y está bien, hay que ayudar, para eso estamos, pero es mejor ser generoso que ayudar en ese sentido. Yo prefiero decirle a alguien, mire, tengo esta cantidad de dinero, tómela, de una vez no pienso en si me la va a devolver o no, ya esto
Ya, cuando uno, esa es una actitud que es muy difícil. Necesita un monto, bueno, $100, bueno, tome estos $100. En el nombre de Jesús, ojalá me los devuelva. Pero lo normal que pasa es que entonces ni se los devuelven ni te vuelven a ver. Entonces, cuando la gente viene ahí al frente, cruza la acera. Sí. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, aquí voy a utilizar una cita, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros a unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No deber a nadie nada. Y entonces aquí nos metemos en un problema. ¿Y el carro? ¿Tengo que esperar hasta que tenga el efectivo para comprarlo? 2, 3 millones, 4 millones. Es una opción. Sí, es una opción. No sé. ¿La casa? ¿Tengo que esperar? Es que hay una diferencia muy importante que nosotros enseñamos. Una cosa es una inversión y otra cosa es una deuda. Una inversión es cuando yo tomo un dinero que puede que no sea mío, puede ser un crédito, para eso son, y yo inmediatamente lo utilizo en algo de lo que me estoy privando. ¿De qué me estoy privando? Del efectivo, de los $300 o $400 por mes que me podrían quedar en la bolsa. Me estoy privando para algo futuro que normalmente es importante. O sea, es mejor que yo no gaste, voy a poner montos en dólares para ser lo más estándar posible. Es mejor que yo no utilice $200 para alquiler y que empiece a pagar 350 para mi propia casa. ¿Cierto? Pero mucha gente dice, no, es que no llego, voy a quedar más ajustado. Entonces nunca tienen la habilidad y la disciplina de utilizar los 350 y resulta que están utilizando un alquiler para algo que al final no van a tener. El problema no es ese, porque Dios nos da el dinero. Puede que haya gente, no lo sé, pero lo he visto, que en su plan de vida no está tener una casa propia. La cosa es qué hace con los 150. Si lo gasta en cualquier cosa es vivir desordenadamente. Entonces, un plan para estudiar, un plan para un vehículo que verdaderamente sea una herramienta de trabajo. Lo que pasa es que muchas veces nos han enseñado, o hemos visto a nivel social, de que apenas usted empieza a tener más salario, usted tiene que tener un carro más grande, una casa más grande, más viajes, más selfies, más comidas en restaurantes, y es la forma en la que se nos ha acostumbrado. Porque, o sea, no es que Dios no quiere que usted tenga el carro del año, pero tiene que tenerlo ya, o puede esperar, para utilizar el dinero de forma inteligente. Pero inmediatamente me hicieron el aumento de salario y ya tengo un carro al que le debo 60 meses de vehículo. La gente va a las ferias de automóviles aquí en Costa Rica y piden crédito para pagar la prima, el adelanto del vehículo, y el resto es financiado con un banco o con la misma agencia de carros. Entonces tenés 2 préstamos para un mismo vehículo que es carísimo, y que en 60 meses, 5 años, pueden pasar tantas cosas en mi economía, en la de mi familia, que yo lo que estoy haciendo es apostando. En otras palabras, disparándome en el pie. Y voy a pagar muchísimo más caro. Ahora, la deuda, ¿qué es? Cuentas por pagar. Algo que yo pude haber ahorrado un poco, esperarme un poco. Nadie se va a morir por no tener el televisor inteligente. 4 meses más, ¿verdad? O sea, podés tenerlo, perfecto, pero espérate y lo pagas de contado para no deber más allá de la cuenta, pero la gente lo quiere ya. Nos hemos acostumbrado a estar en una sociedad de lo inmediato. Y cuando usted tiene algo de esto, por ejemplo, yo siempre enseño la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento financiero que se utiliza para ser más ágil, así es como nace, para ser más ágil, algo que nosotros llamábamos en el banco crédito revolutivo, que es para las empresas. Cuando usted sacaba un crédito, usted venía, se lo daban 6 meses, era para su negocio, para capital de trabajo, y al ir finalizando los 6 meses, usted venía a hacer uno nuevo. Es un ejemplo de cómo funcionaba, pero usted tiene que presentar papeles y todo lo demás. Entonces se crea una línea de crédito abierta, que es lo que está en las tarjetas, para que usted sea más ágil. Pero si a mí como simple mortal, que yo no tengo negocios, me hago una tarjeta de crédito, lo gasto en ropa, lo gasto en el concierto, lo gasto en la final de fútbol, lo gasto en el viaje a la playa, ¿y qué es lo que estoy haciendo? Simple y sencillamente aumentando mi deuda. Porque nada de lo que estoy haciendo va a convertirse en una retribución para que yo cancele. Ese es un problema gigantesco. De hecho, acá en Costa Rica se utiliza mucho el término, y yo no tengo tarjetas de crédito. Me da mucho miedo, siéndole sincero, tener una tarjeta de crédito. Aunque bueno, cuando usted tiene un salario y pues no tiene deudas y todo, a los correos, al teléfono, a todo lado te llaman de que le dan a usted tarjetas y de todo.
Y se ha utilizado acá, se maneja en Costa Rica, no sé si a nivel mundial, que las tarjetas de crédito es para emergencias. Solamente para emergencias, se utiliza el término, ¿verdad? Y está bien. El problema es que si usted no es buen administrador, yo tengo familia donde deben, Cristian, 10, 15 millones de colones actualmente. No tienen cómo pagar, están haciendo préstamos, buscando cómo, haciendo ventas, vendiendo su ropa, vendiendo sus carros. Yo creo que ese es el fin al que llegamos tal vez por todos los puntos que hemos conversado de esa primera parte, por ser malos administradores. Es un tema muy complicado, Michael, y amigos que nos están escuchando, nos están viendo. Es un tema muy complicado porque las tarjetas de crédito es mi recomendación. Usted puede tener una tarjeta de crédito si usted tiene un negocio. Y la utiliza para el tema del negocio. Está bien que hoy vas a ir a comer a un restaurante, está bien, pero tenés un negocio que te está devolviendo eso. Hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que lo hace muy bien, pero siempre es un riesgo. Hay gente que con los famosos puntos o el cashback que tienen algunas tarjetas, van, compran en algunos lugares, utilizan la tarjeta y en algún momento le sacan un rendimiento, pero yo siempre le digo, es estar sobre la cuerda floja. Si en algún momento, eso tal vez lo vamos a tocar más adelante, pero si en algún momento yo me quedo sin trabajo, por alguna razón, y como pasa en la actualidad, ese quedarme sin trabajo me lleva 1, 2, 3 meses, ese saldo se empieza a hacer grande y la tarjeta de crédito empieza a llamarme y empieza a decirme, úseme, es una emergencia, lo que acabas de decir, es necesario, se enfermaron los chiquitos, no vas al seguro social, vas al hospital porque tenés el recurso, eso es como un gato jugando con una madeja de lana, empieza a enredarse uno en los mecates y cuando usted se da cuenta, dice, uy, ¿en qué momento sucedió todo esto? Bueno, es parte del proceso. Mi recomendación siempre es, si usted tiene un negocio, tenga una tarjeta, porque de allí se va a financiar el capital, la paga y empieza a generar un estado mecánico de poder autofinanciarse y salir adelante. Perfecto, Cristian. Vamos a hacer un cambio en este momento. A todos los que nos ven y escuchan a través de YouTube y Spotify y entre otras plataformas, vamos a hacer un cambio musical. ¿Te gusta la música, sí? Buenísimo, claro. ¿Sí? ¿Reggae o salsa? ¿Qué escuchas? No, soy rockero. En realidad soy más rockero que otra cosa. Voy a intentar programar rock ahí por los problemas de YouTube y el copyright y todo esto, pero si no, pues ahí tocará reggae o algo por el estilo. Estamos acá con Cristian Chacón, conversando. Bueno, él es coach, trabaja en todo esto, lo que es liderazgo, negocios, entre otras cosas, finanzas, trabaja con iglesias, con bancos, como usted nos estaba informando. Estamos conversando referente al tema 7 principios financieros de éxito. Hemos conversado sobre 3 de ellos. Permítame porque mi teléfono, usted sabe, a veces falla. Por aquí lo tengo, vamos a ver. Aquí. Hemos conversado sobre 3 principios de ellos, 4, perdón, porque te brincaste uno que conversaste, que fue principio de humildad y dependencia económica, principio de administrador, no de dueño, entre paréntesis, principio del contentamiento, que por ahí lo conversaste resumidamente, y principio de vivir de contado. Muy bueno, vamos a hacer cambio por acá y venimos con más del podcast de MyClips, hoy con Cristian Chacón. ¿Te gusta escuchar buena música? ¿Te gusta escuchar buena música? ¿Te gusta escuchar buena música? MyClips Podcast. Yeah, you know, this is Fresh Beat House Music Day, dando gracias y alabanzas a aquel que fue nombrado alto sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec, Jesucristo. Ellos pretenden convertir la tierra de Dios en tierra de blasfemos, pervertir. Y lo que ya bendijo ellos pretenden maldecir, prostituir. Y la sana doctrina ellos no quieren difundir para construir un vasto imperio de maldad, misea a base de mentir, porque ellos adoran a un Dios muerto. Ellos adoran a un Dios muerto, yo lo sé. Ellos adoran a un Dios muerto, igual que los profetas de Acera y Baal. Ellos adoran a un Dios muerto. Ellos adoran a un Dios muerto, no. Ellos adoran a un Dios muerto que nunca los va a escuchar.
Ellos se postran y le adoran y le rinden reverencia, pero de que está vivo ellos no tienen evidencia. Señor Jehová, mi sello, te pido clemencia, que para con ellos tú tengas paciencia. El día del gran juicio llorarán y en el gran trono blanco sus lágrimas correrán. Porque ellos adoran a un Dios muerto. Ellos adoran a un Dios muerto. No. Ellos adoran a un Dios muerto que nunca los va a escuchar. Ellos adoran a un Dios muerto. Ellos adoran a un Dios muerto. No. Ellos adoran a un Dios muerto, igual que los profetas de Acera y Baal. Y esto lo tengo por cierto, está conmigo en cada tune y en cada concierto. Es por su misericordia que yo despierto. Si no está conmigo mi futuro es incierto. Camino 40 días por el desierto, sin agua y alimento y no lo encontraron muerto. No. Porque mi Cristo está vivo. Porque mi Cristo está vivo, yo lo sé. Porque mi Cristo está vivo. Y sé que algún día por mí Él va a regresar. Porque mi Cristo está vivo. Porque mi Cristo está vivo, yo lo sé. Y Jesucristo está vivo. Y sé que algún día por mí Él va a regresar. ¿Te gusta escuchar? ¿Te gusta escuchar buena música? ¿Te gusta escuchar buena música? ¿Te gusta escuchar buena música? My Clips Podcast. Bueno, y regresamos con más de este podcast, ya luego de esa musiquita. Ya mi Michael del futuro sabrá si pudo poner el rock que quería Cristian, o bueno, tocó reguecito o una salsa ahí también. Estamos conversando con Cristian referente al tema 7 principios financieros de éxito. Cristian, para continuar conversando, todavía nos quedan puntos. Yo quiero hacerte una pregunta porque el crédito a veces es, se toma como algo malo, como algo indebido. Yo sí te soy sincero, yo terminé de pagar hace un año atrás una pantalla que saqué a 4 años. Pantalla 55 pulgadas, yo era joven, me enamoré de la pantalla, tenía consolas de videojuegos, digo yo, esta es genial para lo que quiero hacer. Voy a sacarla, esperarme un poco, y lo voy a decir acá, la pantalla costaba 700,000 colones, a contado. Usted sabrá, la saqué a crédito, 4 años, usted sabrá cuánto me pudo haber salido, ¿verdad? Más de 1,000,000 de colones, ¿verdad? Por no esperarme, y me costó sacar la plata quincenal, pero bueno, salí de eso, pero a costo. Entonces, mi pregunta para continuar, y que usted con su experiencia nos pueda contestar, y tal vez dentro del ámbito cristiano, tal vez enfocarnos en esa área. ¿Para qué existe el crédito? ¿Será que el crédito es malo o una maldición? ¿O se hizo con el propósito de ayudarnos? ¿O más bien se hizo con el propósito de afectarnos como consumidores? Bien, vamos a lo mismo. El crédito empieza como producto de una necesidad. La necesidad de que yo no puedo pagar todo en este momento y lo quiero ya. Así de sencillo. Okay. Bajo esa perspectiva yo tengo que tener 2 actitudes con respecto al crédito. Número 1, ¿para qué lo quiero ya? ¿Por qué lo quiero ya? Verdaderamente lo necesito. El ejemplo de la pantalla es buenísimo y nos devolvemos a algo que hablábamos antes del espacio musical. O sea, el crédito es un instrumento financiero para invertir. Yo estoy invirtiendo realmente. La pantalla me está dejando a mí, por poner el ejemplo que estás poniendo, claro, me está dejando un valor de retorno. O más bien estoy gastando tiempo que podría estar utilizando estudiando, leyendo la palabra, que podría estar invirtiendo en mis tareas o en cualquier otra cosa, electricidad, porque a la par de la pantalla vienen las palomitas, o viene la Coca-Cola, viene comprar los juegos, viene todo eso. Entonces, más gasto. Más gasto de repente. A menos que ahora, como se estila, allá, o sea, te estés entrenando para ser un competidor de juegos electrónicos a nivel internacional, pero si no es eso... Dios te oiga. ¿Verdad? O sea, como yo le digo a la gente, cuando estamos hablando de finanzas, porque todavía muchos hombres tienden a ir a mejenguear, ¿verdad? Aquí en Costa Rica es ir a jugar informalmente fútbol, ¿verdad? Sí. Si ya el técnico de la selección no lo ha llamado a la selección y usted ya tiene 30 años y todavía sigue mejengueando, mejor dedícase a hacer otra cosa por todavía un poquito más importante, porque mucha gente se dedica a hacer eso y ya pasó su tiempo.
y ahora hay que tener responsabilidades, hay que atender la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el crédito no es malo, lo malo es cómo lo utilizo. Vamos a lo mismo. Una tarjeta de crédito se supone que se paga a 45 días, pongamos el saldo sin intereses, pero la gente no respeta eso. Entonces la gente se pasa y como todavía puedo pagar, como todavía me queda, empiezo a comprometer mi salario, empiezo a comprometer mis ingresos hasta el punto en que ya no doy más. Y si mi economía cambia en algún momento, ahí me meto en un problema. ¿Por causa del crédito? No, por causa de que yo no supe administrar inteligentemente lo que tenía. Ahora, usted me dice, mire, gastar $1,500, $1,200 para ponerlo más o menos en una pantalla, ¿cuánto tiempo voy a durar en tenerlo? Ok, ¿cuánto? No sé. La pregunta nuevamente es, ¿para qué? ¿Necesito tener un carro último modelo? ¿O el más grande que tenga? ¿Para qué? ¿Qué estoy tratando de llenar? ¿Qué vacíos de repente estoy tratando de cubrir ahí? Porque a veces son errores y maravilloso. Pero hay algo muy claro. Cada vez que yo compro a crédito algo, en el momento en el que lo saco del almacén, ya cuesta un 20% menos. Quiere decir que si yo quisiera venderlo por alguna emergencia, ya no lo puedo vender en el precio en el que lo compré. En algún momento nosotros tuvimos una situación económica ahí complicada y teníamos un fax. Usted dice, el fax es un teléfono, nadie compraba eso. ¿Para qué? ¿Verdad? Y cuando uno a veces quería ver, le daban a usted cualquier cosa y usted dice, ya no. ¿Por qué? Porque si yo compro algo en esa línea, ya empieza a depreciarse. Un vehículo cuesta 30% menos. El vehículo del año que usted compró, como decíamos hace un rato, financiada la prima, el enganche, y financiado el resto del vehículo, cuando usted lo saca de la agencia, ya cuesta 20-30% menos. Entonces usted va a pagar. O sea, el valor nominal de eso se convierte en un 230% a veces. Usted va a pagar mucho más del doble por el vehículo y ya él vale mucho menos. Entonces, a veces uno dice, ¿verdaderamente necesito esto? Lo que pasa es que estamos bombardeados por ese tipo de necesidades, digamos, de gustos. Entonces, no es malo, lo malo es cómo yo lo trabajo. Pero siempre si puedo esperarme a comprar de contado la mayor cantidad de cosas, es igual. Y ahora, vemos el crédito normal, ¿verdad? O sea, lo que uno puede pensar en una entidad financiera. El Ministerio de Hacienda aquí en Costa Rica sacó un estudio, creo que fue en abril de este año, que más del 68% del salario de las personas que tienen una tarjeta de crédito está comprometido por ese tipo de cosas. Pero no estamos viendo las casas informales que prestan. Ahora le presta a usted el vecino, ahora le presta a usted su tío, ahora le presta algunos lugares de crédito que tienen nombre de personas, ¿verdad? Para no decir nombres, pues ya dijimos que no se pueden decir. Entonces usted, o sea, eso no está en el mapa, eso no se está viendo. Entonces hay otro montón de temas, hay otro montón de situaciones que se están dando que tal vez vos no te das cuenta. En este sentido, uno lo que dice es, ¿para qué estoy usándolo? ¿Verdaderamente lo quiero? Cuando nosotros vemos 9 pasos hacia la libertad financiera, nos damos cuenta de que algo que está debajo de la superficie, usted ve a la persona con afán de dinero, o porque quiere la oportunidad, o cuando viene el viernes negro porque tiene que ver cómo hace para comprar, pero debajo de la superficie de ese afán por el dinero hay una serie de inseguridades, hay una serie de problemas, hay una serie de situaciones que no se están haciendo de una forma adecuada. Buenísimo, Cristian, creo que la respuesta quedó muy, muy clara y bueno, de parte de un profesional es bonito, bueno, también saber eso. Principio de integridad financiera. Ese se las trae, Michael. ¿Qué es integridad financiera? Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que hay pecados financieros, claro. Hay cosas en las que nosotros no estamos haciendo las cosas de la forma adecuada y entonces eso se nos imputa como pecado. Recordemos que el pecado podemos verlo como un error, como una transgresión, como algo que no le gusta al Señor. Entonces, la palabra nos enseña en los mandamientos 8 y 10 dos cosas muy importantes, que tenemos que estar libres de todo pecado financiero. No hurtarás, Éxodo 20:15, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno, ni ninguna cosa, Éxodo 20:17. Ambos son pecados financieros. ¿Qué tiene que ver el hurto? Bueno, no es un robo a mano armada,
es que yo me robe el tiempo. Que yo debería estar en la oficina haciendo algo y lo que estoy haciendo es viendo Facebook. Que yo debería estar haciendo otra cosa, o la gente que empieza a llevarse las hojas o empieza a hacer mala administración. Ese es el centro de todo esto. O codiciar. Y existen 3 pecados financieros que están en la palabra. Número 1, la avaricia. El afán desordenado de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas. Simplemente yo quiero tener. Eso es como cuando uno ve en la televisión los acumuladores. Pero quiero tener, o sea, ya quiero tener un carro nuevo. ¿Por qué? Porque quiero tenerlo ya, pues me lo merezco. Entonces no es que esto me lo dio Dios, es que yo me lo merezco. Y como yo me lo merezco, lo quiero tener ya. Eso es un afán desordenado. Y hago todo lo que tengo que hacer para tener ese vehículo ya. O para ir a hacer el viaje, o las personas que, por ejemplo, se van de vacaciones. Yo no estoy en contra de las vacaciones, es súper necesario en estos momentos, pero usted gasta $2,000 para irse en vacaciones con una tarjeta y cuando regresa debe toda esa vacación. Qué rico irse de vacaciones cuando ya usted lo pagó. Exactamente. Y usted viene y sigue su vida normal y viene descansado. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con la avaricia. Es un afán desordenado, es estar afanado, es estar queriendo y ahora quiero esto y ahora quiero lo otro. Salieron los zapatos nuevos, salió el nuevo televisor, sale ese lugar de cafetería y entonces todo el mundo hace fila para ir al lugar de cafetería y tomarse una foto. O sea, eso es desorden. Y ese desorden es un indicativo de que no tenemos paz en el corazón. Entonces eso tiene que ver con la avaricia. Dice Jesús en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y a veces lo que hacemos, como decimos en Costa Rica, es rajar con lo que tenemos. La camisa nueva, el carro nuevo, el nuevo teléfono, los hijos tienen teléfono. ¿Tenemos derecho a vivirlo? Claro que sí, mientras no comprometamos el futuro financiero que tenemos. Y mientras tengamos un plan y sepamos administrar. Y ahora hacia el final vamos a ir viendo eso. Codicia, el afán excesivo de riquezas. Marcos 4:18-19 nos dice que hay gente que fue sembrada como la semilla, estamos hablando de la parábola del sembrador, en los espinos. Oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué significa? Es esa persona que decíamos hace un rato, está en el culto y el mensaje puede estar maravilloso, pero está pensando en lo que quiere, en lo que tiene que hacer. Porque a veces, Michael y gente que está aquí conectada con nosotros, a veces no se trata de perder lo mucho que tenemos. A veces se trata también de que no queremos perder lo poco que tenemos. Y el no querer perder lo poco que tenemos, aunque sea poco, nos mete en un estado de desesperación. Y entonces es donde usted ve la gente que empieza a entrar a los multiniveles. Y usted entra y apenas usted lo recibe en el multinivel, en este tipo de reuniones que no puedo decir nombres, ¿verdad? Lo primero que te ponen es el video en donde usted era el misceláneo de no sé en dónde, ahora tiene no sé cuántas casas y tiene un Porsche y carros rojos y vuela y viaja y el yate y todo lo demás. Eso es codicia. La pregunta aquí es, ¿para qué quiero tener yo ese dinero? Eso es algo que el Señor está viendo y tiene que poder medir en mi corazón para que Él pueda decirme, ok, sí, está bien, te voy a bendecir. Porque ya estás haciendo con el dinero lo que bendice a otros, entonces yo te voy a dar porque sabes manejarlo. Esa codicia también hace que yo quiera entrar a estos multiniveles en que gente, y perdón que lo diga así, pero estoy claro que mucha gente que nos está escuchando, aunque sea cristiana, juega lotería. Sí. Y incluso gente me lo ha dicho en la cara y yo no digo nada, pero es cierto. Es cierto, porque es que es una emergencia. Y entonces empieza aquí el enemigo a negociar con nosotros. Y usted diezma, se pega 120 millones, usted sabe el diezmo que usted lleva a la iglesia. Y ni se los pega, gasta lo que tenía que dar de diezmo. Y cada vez la bola de nieve se hace más grande, se hace más complicada en nuestra vida por querer tener dinero, afán excesivo de riquezas y de tratar de mostrar riquezas. Y el tercero de esos pecados, envidia, el dolor o desdicha por no tener uno lo que otro tiene. Es que aquellos sí viven en aquel condominio, es que aquel sí puede salir en aquellos restaurantes y yo no tengo, es que usted ve pasar el vehículo allá y usted dice, es que cualquiera se compra un carro de esos, ¿verdad? Y usted hasta que siente, gente que critica a los pastores.
están en la iglesia y critican a los pastores y dicen, es que él no sabe lo que yo estoy pasando. Eso, cuando usted siente ese dolor interno, eso es envidia. Entonces son 3 pecados en los que yo no puedo entrar. No puedo ser ni avaricioso, no puedo ser codicioso, ni puedo ser envidioso. Ninguna de esas 3 cosas va a tener definición y están fundamentadas en esto mismo que hemos hablado, que está en los mandamientos. No hurtar, ni desear lo que el prójimo tiene. ¿Qué pasa con esos pecados? Esos pecados empiezan a cerrarnos las puertas. Esos pecados, si me lo preguntas a mí, son el fundamento del por qué la mayoría de los cristianos viven en maldición económica. ¿Qué es vivir en maldición económica? No estar en bendición económica. ¿Qué es no estar en bendición económica? Que suena el teléfono y usted no sabe si contesta o no contesta. O tocan la puerta. O tocan la puerta y usted no sabe debajo de qué gavetero meterse, ¿verdad? Sí. Llega el polaco y ya hasta el polaco usted le debe y la tarjetita le da 4 vueltas, es como un ampo, ¿verdad? Un libretón gigantesco. Eso es. El vivir en maldición económica es no poder yo llegar. Hoy es, para la gente que nos escucha, hoy es 28. Normalmente a la gente aquí en Costa Rica le van pagando fin de mes. No poder decirle al Señor claramente, hoy voy a orar para que tú me digas en qué quieres que yo invierta mi salario. Porque no hay forma de orar por eso. Y si Dios me dice que lo done, ¿y cómo pago todo lo demás? Porque estoy endeudado, porque tengo un montón. Entonces, toda la confianza de lo que yo podía tener en Dios, la trasladé a lo que tengo en la billetera. Eso es la maldición económica. Y que me gusta mucho, se ve. En el pueblo de Dios eso, se ve, vea, yo, bueno, evidentemente que asistimos a iglesias y todo. Bueno, yo conozco de iglesias que han cerrado, conozco, como decía al principio, pastores que no han sabido ministrar bien y cierran la iglesia, gente cristianos, exactamente, tal vez por la misma desesperación, que tal vez lo primero que debemos hacer es pedirle dirección a Dios, orar, buscar la palabra que... Los 2000 y resto, hablabas versículos que hablan referente a las finanzas. Lo último que buscamos es la Biblia, porque sí somos cristianos para decir, sí, yo amo a Dios, yo le sirvo, pero cuando estamos en un momento así, al último que buscamos es a Dios, ¿verdad? Y por eso es que mucha gente, incluso el enemigo, bueno, el diablo, se mete por ahí y provoca discusiones en la familia, nos apartamos de Dios al final y finalmente estamos muchísimo peor de lo que empezamos. Incluso diezmo, ofrenda, al diezmo propiamente, me llama mucho la atención porque Dios nos permite dejarnos el 90%. Solo nos está pidiendo el 10%. Solo el 10%. Y ni eso damos. Y parece mentira. Y mucha gente no lo cree, Cristian. Pero el 10% dárselo a Dios es tan importante. Es muy importante. Es muy, muy importante. Y ya vamos a hablar de eso. Quiero cerrar esta parte de los pecados financieros porque vuelvo a lo mismo. Yo un pecado lo veo como un error. Es saber que tengo que hacer lo bueno y no lo hago. ¿Qué estoy haciendo? Cometiendo un error. O sea, estoy trayendo maldición a mi vida, estoy abriendo puertas de cosas que no tengo que abrir. Entonces, ese tipo de cosas siempre son muy complicadas. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Qué es lo que pasa en nuestras iglesias? En nuestras iglesias lo que sucede es que la gente desconfía tanto de lo que se le dice y desconfía tanto de la palabra de Dios. Pero cuando estamos predicando o estamos dando el tema a alguno de los talleres o seminarios, uno siempre le dice a la gente, tenemos un padre que es el dueño de él, y todos en coro, oro y de la plata, ¿verdad? Y usted dice, gloria a Dios, la unción, aquí está el fuego. Pero resulta que al dueño del oro y de la plata es al último que le preguntamos sobre cómo manejar nuestras finanzas. Y se lo preguntamos primero al vecino, se lo preguntamos primero al del banco, se lo preguntamos primero al de la casa de préstamos, se lo preguntamos a la casa de empeños, a la gente de la casa de empeños, y nunca le consultamos a él. Y después, y lo digo porque aquí en la radio lo hemos escuchado y en otros lugares donde hemos estado, ¿cuánta gente llama pidiendo un milagro financiero? Oración por un milagro financiero. Yo no puedo dar porcentajes, pero me atrevo a pensar que un alto porcentaje de todos esos milagros financieros nunca debieron haber existido, sino que fueron malas decisiones que tomamos en la casa, mi hijo, mi papá, mi tía, etcétera, 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 y ahora se quiere orar por el milagro. Y está bien,
Pero volvamos al mismo tema de ser un buen administrador. Dios de repente está diciendo, no puedo darte eso que estás pidiendo, porque ¿qué vas a hacer con ese dinero? Hemos trabajado con gente que de un momento a otro saca un crédito para una necesidad y cuando se vio con el dinero en la mano, lo gastó en otra cosa. Y entonces ahora sigue con la necesidad de un crédito adicional. Y eso es terrible. Terrible, terrible. Ya nos quedan 10 minutos, Cristian. 10 minutos. Y yo sé que tenés dos puntos más que conversar, pero nada más quiero decir algo y me llama muchísimo la atención que hablas de integridad financiera y bueno, y tal vez entendiendo eso, la palabra íntegro, ¿verdad? Que es ser completo, ser óptimo, ser correcto y a veces nos hace falta la integridad para poder manejar nuestras finanzas. Hay un autor muy importante, se llama Larry Burkett, que decía, nuestra situación financiera es el reflejo externo de una condición espiritual interna. Quiere decir que si yo tengo un desorden financiero al interno, eso es lo que veo externamente en mis finanzas. Otra vez, decía otro escritor por ahí, mi estado de cuenta es un documento teológico. ¿Cómo un documento teológico? ¿El estado de cuenta del banco? Claro, ahí se refleja a lo que yo más le doy importancia. Si ahí están todas las cosas que yo gasto, todo lo que yo, entre comillas, invierto o desperdicio, eso va a decir qué tanto dedico yo mis recursos que vienen de Dios a las cosas de Dios. O las estoy gastando simplemente en lo que yo quiero. Y me convierto yo en mi propio Dios. Sí. Por eso es que Jesús dice claramente, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Él sabe, Jesús nos dice, hay algo que se puede anteponer a todo lo que Dios quiere hacer, y es el amor al dinero. No tener dinero, el amor a ese dinero es lo complicado. Hay dos principios más. Sin más que decir, adelante. Ok, dos principios más. Obediencia financiera. El principio de obediencia financiera tiene que ver con dar a Dios lo que le pertenece. Los diezmos, las ofrendas, las primicias. Es confiar en el Señor. Aquí no vamos a citar mucha cita bíblica porque todo el mundo la sabe. Sabe de Malaquías, sabe de otro montón de cosas. Y Malaquías es la que muchas veces se nos receta para arriba y para abajo. Y a veces los pastores caen o caíamos en algún momento en la problemática de qué es lo que tengo que decir. Pastor de iglesia que me estás escuchando, enseña principios financieros. Sin temor, porque están en la palabra de Dios. El tema es que muchas veces hay temor y la gente percibe que hay manipulación. Por entonces yo lo que trato es de convencer a la gente de que dé, porque yo sé que tiene que dar, porque la palabra lo establece, pero la forma en la que yo lo estoy diciendo para alguien que duda, porque créeme que dar el diezmo y la ofrenda es muy difícil para mucha gente, y lo hemos visto en un montón de lugares. A mí me pasó en alguna oportunidad. Pero entonces, si el pastor no lo habla y no lo enseña como un principio real de la vida, de la palabra, de lo que tenemos que hacer, la gente lo percibe como que quién sabe qué me van a sacar. Y si tras de eso lo digo con miedo, con temor, todavía va a ser peor. Pues entonces la gente no va a entender o no va a saber o no va a poder verdaderamente vivir lo que se tiene que vivir. Entonces el principio de obediencia financiera tiene que ver con yo no vivir en maldición. Hay varias cosas que nosotros podemos hablar del diezmo, pero quiero hablar de 3 en este momento. Diezmar como se debe es una actitud del corazón, de que somos hijos. Solamente un hijo puede honrar al Padre, porque solamente cuando yo estoy en contacto con el Señor, como vos decías ahora, es que solo el 10, me queda el 90. Lo que pasa es que a veces la gente está esperando que más bien alguien le preste el 10 para cerrar el mes. Y es verdad, y lo último que piensa en eso. Cuando yo llego delante del altar a dar el diezmo, y se lo digo a la gente que está conectada en este momento, el pastor también tiene que dar el diezmo. Pero yo no puedo estar pensando en qué hace él o qué no hace. Y si de una u otra forma siento que no se están haciendo las cosas bien, me voy a permitir decir, usted tiene que cambiarse de congregación, hablarlo como corresponde, como dice la palabra, y si no, cambiarse. Pero porque eso pase ahí no quiere decir que yo tengo que invalidar algo que está en la palabra. Porque a veces la gente dice, es que eso es del antiguo pacto. Pues entonces también el antiguo pacto estaba que iba a venir Jesús, iba a venir el Mesías, entonces no debería valer lo que estaba en el antiguo pacto, porque ya es nuevo, ¿verdad? Y la salvación, y que somos herencia, y que somos hijos de Abraham, y que hemos recibido la adopción del Padre, y todo esto, entonces no debería ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque a la gente le duele dar el dinero.
Pero como es una actitud del corazón, Dios está viendo el corazón. Hace mucho tiempo había el mito de que a usted le pedían en las iglesias evangélicas, no sé si lo escuchaste, la constancia de salario. Yo no sé si alguien la pidió alguna vez, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba al otro lado de la fuerza, como digo yo, y era católico, uno decía, no se haga evangélico porque ahí le piden la constancia, ¿verdad? Entonces, o que la gente quería saber y meterse en sus finanzas, eso sí lo sé. Pero nadie sabe, solamente Dios sabe lo que usted lleva en el sobre. Solamente Dios sabe si usted está dando el 10 o está dando el 3 o tiene 7 años de no dar nada. Y solamente Dios sabe si usted lo está haciendo contento o no, como dice la palabra. Y solamente Dios sabe si usted lo preparó, como nos enseña la palabra, o se lo encontró y dijo, vamos a ver qué sacamos porque si no se va a ver muy feo. Y otra vez, ahí es donde está la bendición, porque Dios lo está viendo. Jesús le dice a sus discípulos, la viuda pobre dio más que todos los demás. Porque estos teniendo un montón, dieron de lo que les sobraba. Ella no teniendo nada, dio de lo poco que tenía. Pero no se trata de lo poco que tenía. El mensaje que está dentro de esa palabra es que ella estaba confiando en Dios. Eso es lo que Jesús vio. Ellos confiaban en sus riquezas, ella estaba confiando en la provisión. Ella estaba diciendo, yo voy a honrar a Dios con lo que me corresponde hacer para Él, y yo sé que nada me va a faltar. Eso es lo que tiene que tener un hijo de Dios. Si eso no pasa, nunca voy a poder diezmar como se debe, y si no diezmo como se debe, nunca voy a poder ver el cumplimiento de la palabra, de que se van a abrir las ventanas de los cielos, de que va a venir a mí sobreabundancia, de que nada me va a faltar, no exento de crisis. Puede haber crisis, pero que voy a estar protegido y que voy a estar cubierto. 2, el diezmo es lo primero que debemos preparar para Dios. El diezmo es lo primero que hay que sacar, una vez más, porque está en el corazón. Si yo me preparo y digo, esto me acaban de pagar, esto es el diezmo, esto es lo que le corresponde a papá, ¿ok? Y después, todo lo demás. Estoy santificando el resto. Pero si yo voy y pagué esto y esto y esto, y cuando me doy cuenta, lo normal es que el diezmo no alcance. O sea, que no llegue para ver diezmo. Porque estoy poniendo mis prioridades al revés. Pero en el momento en el que yo pongo el diezmo de primero, estoy santificando el resto y ese mensaje lo estoy mandando al cielo. Y Dios está diciendo, wow, lo sacó de lo que fuera. Yo lo voy a ayudar. Qué bueno. Yo lo voy a respaldar. 3, como diezmar trae bendición, es lo primero que el enemigo desea atacar. Yo siempre le digo a la gente, vea, usted me dice, es que no le alcanza. Maravilloso, tiene razón. Pero nuestro reino de los cielos, en el cual esperamos todos llegar el día de mañana, es el reino al revés. Es donde Dios dice, métase, toque primero el agua, meta los pies en el agua para que el mar se abra. No espere que se abra para que salga. Dele vueltas a las murallas para que se caigan. No mande una bomba atómica para que se caigan. De el 10% primero y yo bendigo. Pero eso habla de si yo estoy o no estoy conectado con la palabra en este caso. Y la última, la 4. O sea, hay un montón, pero la 4. Si ya yo he sido enseñado por mis pastores sobre el diezmo y ya lo he escuchado y no lo hago, estoy en desobediencia. Y si estoy en desobediencia es un principio satánico y eso trae maldición para mi vida. O no la suficiente bendición. Porque al final de cuentas, si está en la palabra de Dios y todo lo que hacemos es con fe en la palabra de Dios, el diezmo ahí, yo empiezo a buscarle y será del antiguo pacto y es que en el nuevo no dice que tengo que diezmar y más o menos la menta y el comino y empiezo yo a sacar un montón de cosas. Es como cuando llega el muchachillo y le dice al pastor o al líder, y hasta dónde besar así muy apretado ya empieza a ser pecado. Y estoy buscando cómo torcer la palabra hacia mi propio beneficio. Entonces, eso es el diezmo. Así que hay que entrarle a esa parte. Es muy importante, la verdad, que hay que hacer conciencia y pedirle a Dios mucha sabiduría para que el pueblo de Dios no pase por esto. Y aparte, lastimosamente, la gente de afuera, como usted decía al principio, lo está notando. Y el pueblo de Dios debe ser el más ordenado, incluso. Debe ser no sé si es correcto decirlo de esta manera, pero debe ser el que mejor económicamente esté, el pueblo de Dios. No necesariamente el de más riquezas. Exacto. Que mayor tranquilidad económica tenga. Exacto. Y sobre esa buena administración Dios añade, porque a veces se nos vende que si yo doy mucho y ofrendo mucho, Dios me va a dar un montón. Sí, pero en su tiempo. Entonces la gente dice, ya me cansé y no pasa nada. Entonces ya paran. No, es el que mejor va a estar económicamente. Cristian, en 3 minutos puedes hablar del último principio. El último principio, generosidad. Así es, generosidad, milla extra.
El diezmo es nuestra obligación. La generosidad, la ofrenda, el ayudar a otros es el wow que usted le manda al cielo. Ahí es donde Dios dice, wow. La palabra dice, Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando en vuestro regazo, porque con la misma vara con que medís os volverán a medir. Si sos generoso, el cielo va a ser generoso conmigo. Si soy avaro, así me están midiendo. No va a haber más. Entonces, si bien es cierto, yo estoy obedeciendo a Dios con el 10%, te voy a contar, yo le digo al Señor todos los meses, yo quiero dar de diezmo 1,000,000. Saque números de mi 90. Sí. Yo quisiera vivir así. Y entonces Dios va a decir, wow, está pasando este tipo de cosas. Bueno, maravilloso, pero además está siendo generoso. Esa ya es del corazón. Hay un principio, con esto cierro esta parte, hay un principio que es psicológico, Michael. Usted empieza a diezmar y usted se empieza a ordenar. Cuando usted va a una entrevista y habla un poquito del tema de trabajo, una de las cosas que a veces le preguntan a la gente es, ¿usted tiene familia? Si usted no tiene familia, hay ciertos puestos que usted no se los van a dar nunca, porque entonces se presupone que usted es un tipo desordenado, y dependiendo de la edad que usted tenga, todavía no tiene familia, la gente dice, aquí hay algo raro, entonces no te van a dar un puesto de confianza. Porque el tener un ancla de responsabilidad hace que yo tenga, o que yo pueda, o que yo necesite, o que yo deba mejorar algunas cosas con respecto a lo que tengo que hacer. El diezmo, si lo vemos financieramente, si lo viéramos financieramente, más allá de lo espiritual que hemos tocado, es un ancla espiritual. Y esa ancla espiritual va a ser que a partir de ahí, como yo siempre me preocupo por darle al Señor lo que le corresponde, inmediatamente empiezo, es un dominó. Empiezo a ordenarme en mis finanzas de tal manera que ya yo no gasto en cualquier cosa, porque el principio se arraigó en mi vida. Entonces ahora sí puedo ser generoso también, pero es lo que muchas veces sucede, la gente no es generosa por miedo, pero eso lo veríamos en otro tema, lo veríamos en otro programa, y especialmente lo vemos en ese taller de 9 pasos. Buenísimo, Cristian. La verdad es que, bueno, ahí queda incluso el podcast en YouTube, Spotify, en todas las plataformas. Espero que realmente hayan sido bendecidos con este tema, hayamos aprendido todos. Dele vuelta, escúchelo 1, 2, 3 veces, compártalo, porque hace falta esto. Hable con su pastor también para que toque las finanzas sanamente en la iglesia. Y todos crezcamos como familia, como matrimonio, como personas. Si vivís solos, si vivimos solos, si tenemos plata, si nos sobra, administrémoslo bien, porque conozco, y con esto finalizo, yo conozco gente, Cristian, que no tienen trabajo, dijeron que voy a tener trabajo, plata, voy a comprarme esto, me queda esto, y al final no tiene ni un 5, más bien le hace falta con su salario y todo. ¿Por qué? Porque no sabemos administrar bien. Vivimos en un mundo bombardeado de publicidad, de tecnología, de pantallas, de consolas, de carros y anuncios, y último carro, y todos los años sale un iPhone nuevo, un teléfono nuevo, todo lo queremos ya. Aquí no estamos diciendo que es malo, no, aparte es en realidad, lo queremos ya, pero ¿qué tanto es nuestra prioridad? ¿Qué tanto lo ocupamos? Y yo pienso que por ahí, como Cristian nos ha enseñado, lo vamos a lograr ser sanos, saludables financieramente. Cristian, para finalizar, que nos puedas dar tus redes sociales, donde podemos seguirte, para, bueno, obviamente seguir todo lo que haces en las finanzas, en el liderazgo, entre otras cosas, donde podemos encontrar más información sobre Cristian Chacón. Bien, bueno, aquí estamos haciendo una reestructuración en algunas cosas, pero nos pueden buscar en Coach Cristian, C-O-A-C-H, Cristian, bueno, yo le escribo, ahí después lo pones, K-R-I-S-T-H-I-A-N, entonces ahí en Coach Cristian, en Instagram, en Facebook, por ahí estamos desarrollando una página para Coaching Kingdom, y estamos desarrollando un espacio puntual para el tema de finanzas para todos, que vemos que ya es algo en sí mismo que necesita empezar a desarrollarse más. Pero entonces, por ahí estamos a la orden. Si usted necesita llevar de este tipo de cosas a su congregación, a su trabajo, a su oficina, evidentemente tengo que decirlo, en la oficina no vamos a tocar los principios bíblicos puntualmente, pero el programa está desarrollado exactamente igual, solo que sin citas bíblicas. Y normalmente siempre hablamos un poquito de la palabra ahí como gancho, pero...
pero lo hacemos de esa forma. Perfecto, Cristian, la verdad es que muy agradecido de tenerte acá, de verdad gracias por confiar en este proyecto que está empezando, relativamente nuevo, pero es un proyecto que busca ayudar al pueblo de Dios y en general a toda la gente que lo escuche, y por eso traemos estos temas. El podcast cambió un poco el formato, siempre vamos a estar con Josué, con Nati, que me acompañan, conversamos temas, pero también queremos traer profesionales como usted para pues ayudar a abarcar más campo. Y aquí en listones va a estar tus redes sociales y también en la descripción de este video para que ustedes puedan seguir más a Cristian Chacón y todo lo que él hace. De verdad, gracias. Perfecto. Primera Gracias, vez, Feliz. no va a ser la última, esperemos. Y pues también le invitamos para que escuchen Faro de Caribe, que escuchen a Cristian a 97.1 FM. Y en el mes de octubre, noviembre, estarás en Zona Vertical también por ahí, totalmente en vivo, en el programa que yo dirijo en la emisora, para que ustedes también lo puedan escuchar. Gracias. Buenísimo. Cristian, Dios te bendiga. Y bueno, todos, por supuesto, sigan viendo el contenido de MyClips y que Dios los bendiga. Este fue el podcast. Saludos a todos. Gracias. MyClips. MyClips.